Analizar y entrar en contexto, me voy a comunicar con Carlos Lara, periodista de Noticias TV4 desde México, por cierto. Un gusto tenerte, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Con el gusto de saludarte. Feliz feliz arranque año, Carlos. 2023. Y bueno, pues sí, con lo que nos tiene a todos ayer, pues a Mm, estas horas ayer estábamos dando cuenta de ello en esta cuestión de la detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien ya está recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, así penal de es. donde se fugó su papá, ¿no? Ahí en un túnel. Entonces, pues bueno, el penal está fuertemente resguardado. Ujú. Ayer, pues ya lo decían en esta numeraria, en esta relatoría que están dando ahí en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Obrador. pues cómo Ujú. se llevó a cabo el operativo. 6 meses dicen que se llevaba a cabo esto, pues bueno, también hasta sorprendió el operativo de ayer al gobierno local Del de Rubén municipio de Jesús Rocha María también. y también de la sindicatura del municipio de Culiacán, Mm. porque pues no se informó absolutamente nada y pues bueno, pues fue recapturado, porque recordemos Totalmente, que Carlos. Y a eso Guzmán. quiero ir precisamente para también explicar a nuestro auditorio. Vamos con las imágenes, a ver, producción, si me puede ver, las imágenes de la captura del año 2019, porque ahí esas imágenes, para dar cuenta, porque muchos tienen la confusión, no, esas imágenes corresponden al año 2019. Ahí tenemos la Exacto. captura del hijo del Chapo Guzmán, claramente. A ver, mira, su parecido, Carlos. Y ahí tenemos ese operativo que se ha desplegado claramente en ese entonces. Pero, a ver, ¿qué pasó en el año 2019? ¿Por qué? ¿En qué Pues circunstancias quedó en libertad, Carlos? Pues mira, en ese momento, las imágenes que estamos viendo, en ese momento, bueno, pues no se tenían los argumentos jurídicos, los argumentos legales para pues poderlo detener. No se tenía justamente pues había una orden de un juez, pero no estaba ejecutada la orden de aprehensión. Y pues bueno, pues después de que lo ubican los efectivos de grupo de élite de la Sedena, ¿no? Lo ubican en un terreno, en una casa, pues bueno, pues buscaban a toda forma de que pues un juez les diera el tema de la orden de captura. No se da. Y al final de cuentas, bueno, pues lo tienen que dejar en libertad. Ya después el presidente Andrés Manuel López Obrador diría en una de sus conferencias que, bueno, él había dado la orden de que, pues bueno, pues se dejara en libertad, ¿no? Mm, Para evitar hechos como los que vimos ayer, ujú. ¿no? Que se registraron actos de violencia. Ovidio Guzmán, pues forma parte de una estructura dentro del mismo cártel de Sinaloa. Son tres grupos, digámoslo así, el grupo del Mayo Zambada, el grupo del brazo armado también del cártel de Sinaloa, y junto con él y sus 13 hermanos forman parte de los Chapitos. Exactamente. Entonces, ellos forman parte de esta estructura criminal, ellos son los que distribuyen pues las drogas, no solamente en México, sino en Estados Unidos, tienen una estructura criminal en todo el mundo, ¿no? Centroamérica, Sudamérica, bueno, forman parte también de esta estructura y pues bueno, pues él formaba parte, te digo y le digo al auditorio, de este grupo. Ya Estados Unidos lo había señalado como parte importante de la estructura. El gobierno de México, bueno, pues le seguía la pista, ¿no? Después pues este operativo fallido, que así se le denominó en Ujú. aquel tiempo, en el 19. 2019. Y bueno, pues ayer la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, pues se sacó la espinita, ¿no? Como decimos acá, ¿no? Y lo logra recapturar en un operativo, según dicen las autoridades, como ya veíamos en lo que decía, pues bueno, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, Ujú. Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa, donde fue muy minucioso. Ayer llamó la atención, Carmen, Sí. el que se utilizó era la artillería pesada. La Secretaría de Defensa Nacional y la Marina, bueno, tienen esta artillería pesada, helicópteros Black Hawk, Ujú. pues bueno, pues estas ametralladoras de alto calibre, porque desde la madrugada de ayer, pues los integrantes del cártel de Sinaloa, pues trataban de derribar los helicópteros, y los Mm. aviones. Hay imágenes sorprendentes de cómo los pilotos, que era lo que decía el secretario de Defensa Nacional, Ujú. de que maniobraron después de que les disparaban, ¿no? Ayer lo más lamentable de estos sucesos
Unidos, es cuando entran integrantes del cártel de Sinaloa al aeropuerto de Culiacán y Exactamente. Y hay rafaguean, imágenes precisamente en el interior de un avión y se ven los pasajeros que tratan de y resguardarse porque hay disparos en el mismo aeropuerto. y Sí. rafaguean en un avión de Aeroméxico pensando que ahí iba, ¿no? Que lo llevaban ahí. Pero bueno, ayer en este operativo fueron dos los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana Ujú, aterrizando, les abrieron fuego. Les dispararon y luego al ujú. momento del despegue, pues también, bueno, ayer fue todo un Un caos. caos. Ayer el hermetismo que se tenía pues, desde temprano, el presidente de la República no podía decir nada, porque a estas horas, bueno, se le había preguntado ya sobre el operativo que estaba en ciernes en Culiacán, Mm, y pues bueno, pues llama la atención también, Carmen, mm, ha trascendido en las redes sociales y en la plataforma México que se tiene en torno a la detención, ujú. pues que aparece la palabra liberado, liberado, pues bueno, esto es lo que ha llamado la atención. ¿Liberado Tendrá que en qué presentar, sentido? O sea, habría que aclarar hab- qué está pasando. habría que aclararlo y esto es, yo creo que formará parte de lo que tendrán que aclarar ahorita las autoridades en la conferencia de prensa en la mañana, porque hasta el día de ayer por la noche, y así se mantiene, en la ficha donde es detenido, donde se da a conocer cómo fue detenido, en dónde fue detenido, la hora en donde fue detenido y hacia dónde fue trasladado, hay un apartado en donde dice que fue liberado. Ayer las autoridades de la Fiscalía General de la República lo llevaron a la Fiscalía Especializada en Ujú. Delincuencia Organizada, lo llevaron a declarar, le hicieron la valoración médica. Ayer se montó un doble operativo, ¿no? Un operativo por tierra y un operativo por aire. El operativo por aire fue el efectivo porque lo trasladaron, según se dice, al penal de máxima seguridad de El Así es. Altiplano. La extracción fue por aire, pero también la interrogante es, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están los Sí, hermanos? ¿Dónde se ubican? Y seguramente también habría un operativo coordinado, planificado, paralelo, no sé, que se estaría pues implementando desde el gobierno. ¿Se está hablando de pues ello también? sí, fíjate que sí, pues es parte del objetivo, pero mira, Carmen, esto se da en el contexto, el próximo lunes hay una Sí. cumbre, la décima cumbre de los líderes de América del Norte. Recordarás que, bueno, pues ahora sí que casi es tradición que cuando viene un presidente de Estados Unidos o cuando va, pues se da un tipo de acción, o van los presidentes de México para Estados Unidos, se da un tipo de acción como esta. Ujú. Entonces, pues bueno, Joe Biden llegará el domingo Exactamente. a México, ¿no? Ujú. Todo está a la expectativa, Carmen, porque, bueno, ayer vimos los actos violentos en Culiacán, en todo el estado de Sinaloa. Hay una expectativa en todo el país, porque tiene presencia el cártel de Sinaloa en todo el país. Hay una expectativa sobre lo que pudiera suceder en los próximos días. Ayer en la Ciudad de México, en la capital del país, sí se tuvo un operativo discreto, Ujú. pero fuerte en torno a la seguridad de los capitalinos. Ayer sobrevolaban helicópteros de la Marina, el Valle de México. Entonces, sí hay una expectativa sobre lo que pudiera acontecer en los próximos días. Algunos analistas dicen que, bueno, pues se aventuran, ¿no? Ujú. A decir que pudiera haber algún acto violento o algunos actos violentos en cuanto se lleve a cabo la cumbre de los líderes de América del Norte, ¿no? Aquí en el Palacio Nacional, el martes el lunes y el martes. Entonces, esto es lo que ha generado mucha expectativa, este tipo de situaciones, porque no hemos visto más que lo que sucedió en Sinaloa, ¿no? Es un cártel que tiene una estructura en todo el territorio nacional, que se pelea en los territorios en varias regiones importantes, tiene también su centro de operación en la Ciudad de México, todos los Ahora, cárteles de yo te la... pregunto, Carlos, para que también nos entienda el auditorio y nos sigan con el personaje, con el protagonista, con el hijo del Chapo Guzmán, la influencia en el territorio nacional, también internacional, en cuanto también al narcotráfico. ¿Cuál es la influencia máxima y hasta dónde cubre, pues, digamos, las operaciones o la Pues dinámica del todo el narcotráfico? país, Todo el pues país se fíjate está que metiendo. todo el país, porque pues están peleándose todo el territorio entre los diferentes Ujú. grupos. Está el cártel Jalisco Nueva Y Generación, el están cártel del otras Pacífico instituciones. también relacionado a este cártel de Sinaloa, ¿no?
Es el mismo, Es es el que es el mismo. mismo. El cártel del Pacífico o el cártel de Sinaloa es el mismo. Recordar que, bueno, el cártel de Sinaloa, pues su predecesor es el cártel de Guadalajara, ¿no? Ujú. De estos viejos capos, ¿no? De la droga. Sí. De ahí viene Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Y ahí, pues bueno, él decide establecer sus operaciones en Sinaloa, Ujú. ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, forma parte de una estructura en todo el territorio nacional, se pelea en todo el territorio, tienen Ajá. muchos contactos. Sudamérica, bueno, también es parte fundamental en el trasiego de las drogas, ¿no? Tienen influencia, imagínate, tienen influencia en Europa, Ujú. en Asia, ¿no? Entonces tienen una muy buena estructura dentro de ellos, una estructura criminal, ¿no? De redes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí tienen una Ahora, influencia yo me importante quedo en el con un país. interrogante, Carlos, y voy a tomar en cuenta lo que tú también has dicho, que en las redes sociales Ujú. comienza a circular pues esta información de liberado en esta ficha. Entonces la pregunta es, Sí. ¿pasará lo mismo el 2019? ¿Qué Pues pasará? eso es lo que tendrá que responder ahora en la conferencia de prensa, tendrán que responderla porque sí, la ficha de detención, que es la que emite el gobierno de México cuando una persona es detenida, ¿no? Sí. Ahí hubo una reforma en donde, bueno, antes no se sabía, pues decir, te detenía la policía y nadie sabía tu paradero, Ujú. ¿no? O sea, te podían llevar a donde fuera y ahora con este protocolo es desde el momento en el que te detienen, la autoridad está obligada a informar a la plataforma en dónde te van a llevar, cómo fuiste detenido, en dónde fuiste detenido y a qué hora fuiste detenido. Pero el estatus en el que aparece es deliberado. Entonces, pues bueno, pues habrá que esperar a ver qué es lo que le preguntan al presidente de la República, a las autoridades del gobierno de México, porque sí llamó la atención esta ficha. No, ahora está Ahora hablando el mira, hay canciller Marcelo imágenes Ebrard. precisamente de lo que hablábamos hace algunos instantes, Carlos, y hay que aprovecharlas, las tenemos ahí. Son pasajeros que registraron con sus móviles, con sus celulares, el momento de pánico, del caos que vivieron al escuchar los disparos en el aeropuerto. Sí, y ahí esto nunca había sucedido, Carmen. Eso es un hecho sin precedente y más si escuchas, bueno, en el video se escucha la voz de una niña, ¿no? En el que le dice a su Ujú. mamá, pues, ¿qué está pasando, no? Imagínate los momentos de pánico y de terror, porque pues abrieron fuego en contra de la aeronave y se metieron hasta el aeropuerto, ¿no? Se metieron hasta el aeropuerto y pues bueno, tratando de liberar a Ovidio, pero bueno, ya las aeronaves habían salido dos y pues bueno, pues te digo, todo el caos que se generó, todo ayer se paralizó en todo el estado de Sinaloa, en Culiacán, Mazatlán, en Mochis, en Ujú. Ahome, en todos los centros turísticos del estado, bueno, pues bueno, técnicamente eran ciudades fantasma, no había gente en la calle, las carreteras, Carmen, las carreteras fueron pues también pues ahí objeto en donde pues los trailers fueron tomados, incendiados y bloquearon las carreteras durante muchas horas. Hasta ahora, bueno, pues hay justamente Un bloqueos. balance, hay un balance y un bloqueo, se ha podido liberar algunas carreteras, algunas pistas. Sí, han sido ya liberadas conforme pasaron las horas, Ujú. pero bueno, sí ayer, bueno, fueron horas intensas desde la madrugada hasta por ahí pasadas de las Incluso, 5 de la tarde. exactamente, Carlos, hubo Bueno, saqueos también ujú, en comercios, también muy fuerte. aprovecharon para los saqueos. Ujú. Sí, o sea, hubo un descontrol total el día de ayer, porque ¿sabes qué también pasó, Carmen? No había autoridad. No Eso había también autoridad en comentan. las calles, no había policías en las calles, no Ujú. había Guardia Nacional, no había ejército, no había nadie en las calles. Bueno, hubo un vacío institucional durante muchas horas hasta que el gobernador, bueno, sale y emite un tuit en donde dice que, bueno, pues que había sido ya informado sobre el operativo. Imagínate cómo estaba el asunto, que ni el propio gobernador había sido informado. El gobernador no sabía del operativo desde que se estaba llevando en curso desde hace 6 El meses. hermetismo era total para todas las Sí, instancias locales. Entonces es exactamente. increíble la forma también cómo se implementó ese operativo, porque 6 meses se ha tenido que filtrar un tipo de Y, información, ¿no? Una vigilancia extrema. O pues también fíjate que, coincide con la llegada de Joe Biden, ¿no? Muchos dirán, bueno, pero pues precisamente sí, llega el mandatario de los Estados Unidos. pero fíjate que esto se da porque recordarás que, bueno, pues estas estructuras criminales se infiltran en el gobierno, ¿no? En los gobiernos, principalmente los locales, las policías locales.
Entonces, pues bueno, acá en México la tradición es esa, ¿no? No dar a conocer los operativos hasta que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, pues ayer el gobernador no sabía. Ayer, pues bueno, el vacío institucional, el vacío de seguridad se hizo evidente debido a esto. ¿Por qué? Porque se buscaba que no hubiera muertos. Hace rato, bueno, en la conferencia, en lo que escuchábamos, el secretario de Defensa Nacional confirma la muerte de 7 militares y 9 heridos. Ayer no se hablaba de esto. Se habla de un coronel que fue asesinado, que fue emboscado. Esto sí, lo que trascendió ayer de un coronel que lo encontraron, o sea, lo ubicaron en la carretera y le abrieron fuego y lo asesinaron. Entonces, forma parte de estos 7 militares que, pues bueno, lo que decía el secretario de Defensa Nacional, que fueron, asesinados. En el operativo de captura, que es lo que están informando ahora, pues bueno, mira, ya actualizaron la cifra. Son 10 militares muertos. 10 militares. 10 Entonces, militares se ha muertos, actualizado la cifra de ese operativo. Sí, porque el secretario decía 7. Entonces ahora, dentro de lo que están informando, es 10 militares muertos, 35 lesionados, que bueno, pues que es lo que sube la cifra. Claro. Son 19 miembros del cártel de Sinaloa muertos en esta refriega, según lo que se informa, y pues 10 detenidos. Se me hace muy poco las personas que estuvieron detenidas. Entonces, pues bueno, pues es lo que ha informado el gobierno de México hasta ahora en el operativo de captura. Es, pues bueno, lo que están informando hasta ahora, ¿no? Que es lo que estamos nosotros transmitiendo de última hora. Carlos, importante esta circunstancia y este evento y este operativo en total hermetismo, como tú bien decías, tú bien relatabas y nos contabas el panorama de lo que se ha vivido ahí en Culiacán, pues definitivamente ninguna autoridad lo sabía. Entonces eso también puede ser un condimento, un componente del éxito de este operativo. Viene Joe Biden, aterriza el domingo, hay una cumbre muy importante, va a visitar también la frontera pues con México. Ahora, aquí lo que pueda pasar en las próximas horas puede ser crucial, porque incluso puede haber una remontada y una respuesta por parte del otro grupo, ¿no? Ligado al narcotráfico, precisamente a los cárteles. Y con eso termina esta entrevista. Sí, y eso es lo que todos estamos a la expectativa, de lo que puede suceder en los próximos días, sobre todo, bueno, ante la magnitud del evento que se tiene aquí en México, de esta visita del presidente Biden, del primer ministro Justin Trudeau, y bueno, hay mucha expectativa sobre esto, podría suceder, como no, digo, ahora sí que estamos en la ruleta rusa, ¿no? Estamos en la ruleta rusa. Y bueno, pues está ahí y pues veremos cómo va a responder el gobierno también, porque digo, ayer en estas armas que se usaron fueron muy criticadas en su momento por los operativos que hacía el otro presidente, Felipe Calderón, ¿no? Y que López Obrador, bueno, pues criticaba y que ayer se tuvieron que usar por la magnitud del operativo y de la fuerza de reacción que tuvo el cártel de Sinaloa. Pero bueno, vamos a estar a la expectativa. Lo que sí podemos decir es que el gobierno tiene que responder muchas dudas, sobre todo esta de la que te decía, en la que la ficha de seguridad aparece como liberado, al no ser que sea una estrategia también, porque ayer, bueno, te decía, se montó un doble operativo, donde decían que iba en un vehículo Rhino, como le conocemos nosotros aquí, un vehículo pues blindado, pero bueno, al final de cuentas fue trasladado en un helicóptero de la Fiscalía hacia el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Carlos, yo te agradezco por este despacho tan amplio, tan detallado y sobre todo con la última actualización incluso de los muertos que se está dando a conocer en estos momentos, una conferencia de prensa a los medios de comunicación nacional, también internacional. 10 militares han muerto tras la captura del hijo del Chapo. Y vamos nosotros también a estar atentos, a ver qué significa ese término liberado de la ficha y qué va a pasar en las próximas horas. Un placer siempre, Carlos Lara, periodista de Noticias TV4 desde México. Un placer, gracias. Buenos días. Muy buenos días.